El silbato del tren atravesó el aire de la tarde cuando Lila Rose McKenna apretó su vientre hinchado, luchando por recuperar el aliento bajo el calor sofocante del depósito de Silver Creek. El verano de 1876 no perdonaba a nadie, mucho menos a una mujer de 8 meses de embarazo, sin un asiento libre entre los abarrotados bancos de madera. Sus mejillas se encendieron cuando un nuevo mareo la golpeó con fuerza. El viaje desde San Luis le había robado lo poco de energía que quedaba, y ahora de pie, entre el bullicio de viajeros, sentía que sus fuerzas la abandonaban. Su mano enguantada se aferró con desesperación a una columna de madera, los nudillos blancos de tanto apretar tratando de mantenerse erguida. «Señora, usted necesita este asiento más que yo», interrumpió una voz profunda que atravesó su confusión. Alzó la vista y se encontró con unos ojos azules que la dejaron sin aliento. Eran de un hombre alto de piel tostada por el sol, mandíbula firme cubierta por la sombra de una barba de varios días. Sus anchos hombros se escondían bajo un guardapolvo de cuero gastado, y el sombrero vaquero que inclinó hacia ella había enfrentado ya muchas tormentas. «No podría», alcanzó a decir, pero sus rodillas cedieron, y su protesta se apagó. «Insisto», replicó él ofreciéndole una mano firme para sostener su codo. «Ya he estado sentado demasiado rato». Sin darle oportunidad de negarse, la condujo hasta el banco que acababa de dejar libre. El alivio recorrió su cuerpo al dejar caer el peso de sus piernas en la dura madera. «Gracias, señor», susurró ella buscando recuperar el aire. «Colton Remington, aunque la mayoría me llama Colt», respondió él con ese acento arrastrado de quien ha pasado demasiados años en las tierras de frontera. «Soy Lila Rose McKenna», contestó ella, acomodándose para aliviar la presión de su espalda. «Le agradezco de corazón su bondad, señor Remington». Colt permaneció de pie a su lado, su alta silueta proyectando una sombra fresca que la resguardaba de los rayos del sol que entraban por las ventanas del depósito. «¿Hacia dónde viaja, señora McKenna, si no es indiscreción?», preguntó. «Al oeste», respondió con cautela, vacilando un momento antes de añadir. «A Silverdale. Ahí debo reunirme con mi esposo». Si Colt notó la ligera duda con la que pronunció la palabra esposo, no lo mostró. «Es un viaje largo en su estado», comentó, inclinando la cabeza hacia su vientre. «¿Viaja sola?» Lila enredó los dedos nerviosos sobre su falda. «Sí. Cyrus ya se estableció en Silverdale. Me envió a llamar cuando consiguió trabajo en la compañía minera». El gesto de Colt permaneció impasible, aunque en sus ojos se encendió un brillo fugaz. «Aún quedan 3 días de camino siempre que la diligencia cumpla su horario, y rara vez lo hace». Antes de que ella pudiera responder, el administrador del depósito anunció que la diligencia hacia el oeste se retrasaría hasta la mañana siguiente por los deslaves en el sendero. Un coro de quejas recorrió la sala. «Parece que necesitará alojamiento por la noche», observó Colt ajustando el peso en sus botas mientras contemplaba la multitud agitada. «El hotel de Silver Creek está a una cuadra, limpio y decente, aunque sencillo». Lila sintió que la sangre le huía del rostro. Abrió su pequeño bolso y contó sus monedas. Apenas alcanzaban para el pasaje, mucho menos para una habitación. Colt pareció leerle el pensamiento. «Conozco a la dueña», dijo con naturalidad. «Maud Cartwright, tal vez le ceda un cuarto a buen precio». «No quisiera abusar», balbuceó Lila mientras un nudo de pánico crecía en su pecho al imaginar pasar la noche en aquel depósito. «No es ningún abuso. Yo mismo iba a verla por unos asuntos», aseguró él, tendiéndole la mano de nuevo. «Permítame acompañarla». Había algo en su trato respetuoso pero firme que la convenció de aceptar. Al incorporarse con su ayuda se sintió más estable que en todo el día. «Mi valija», empezó a decir mirando su sencillo equipaje junto a la columna. «Yo la llevo», afirmó Colt levantando con facilidad el desgastado baúl de cuero. «No viaja con mucho, ¿verdad?» «Solo lo indispensable», murmuró ella. El sol de la tarde se estiraba en largas sombras mientras caminaban por la calle principal de Silver Creek. Colt acortaba el paso para acompasarse al ritmo fatigado de Lila, ofreciéndole su brazo en cada tablón suelto de la acera. «¿Cuánto falta para la llegada del pequeño?», preguntó, señalando con un gesto su vientre.
El médico en San Luis dijo que 1 mes. Aunque últimamente pienso que se equivocó, este niño se mueve demasiado. Colt asintió. Mi hermana tuvo 4 y cada uno decidió llegar a su tiempo sin importar lo que dijera el doctor. La mención a la familia hizo que Lila mirara de reojo su mano izquierda. Ningún anillo. Se reprendió por fijarse en ello cuando su propia situación era tan incierta. El Hotel Silver Creek era un edificio de 2 plantas de fachada blanca y un amplio porche que le daba un aire respetable. Colt abrió la puerta y entraron en un vestíbulo pequeño pero ordenado. Tras el mostrador apareció Maude Cartwright, una mujer robusta y de mirada perspicaz, que con solo un vistazo entendió la condición de Lila. Después de unas palabras bajas entre Colt y la dueña Maude, entregó una llave. Habitación 3 arriba. La cena se sirve de 6 a 8. Nada lujoso, pero abundante y caliente. Gracias. ¿Cuánto debo? Empezó Lila sacando su bolso. Ya está arreglado, la interrumpió Colt con naturalidad. Maude y yo tenemos un acuerdo. El orgullo de Lila se revolvió. Señor Remington, no puedo permitir que... Me pagará descansando, la cortó con firmeza. Tiene el rostro de alguien al borde del desmayo, si me permite decirlo. Maude asintió de inmediato. El caballero tiene razón, querida. Suba y ponga los pies en alto. Llevar una criatura en el vientre es bastante carga para seguir discutiendo. Demasiado exhausta para replicar, Lila dejó que Colt la guiara escaleras arriba. La habitación era modesta, con una cama estrecha, un lavabo y una silla junto a la ventana. La dejo descansar, dijo él depositando su valija en el suelo. Mañana también tomo la diligencia a Silverdale. Aquello la sorprendió. También viaja a Silverdale. Trabajo allí por temporadas. Ahora vuelvo de Kansas City. Se quitó el sombrero en un gesto cortés. Descanse, señora McKenna. Cuando se marchó, Lila se dejó caer sobre la cama con la mente arremolinada. La bondad de aquel desconocido había aliviado, aunque fuera por unas horas, el peso de su realidad. Acariciando su vientre, sintió la patada de su bebé. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. El niño respondió con un movimiento fuerte, como diciéndole que lo enfrentarían juntos. ¿Cuánto debo pagar?, alcanzó a preguntar Lila Rose McKenna. Ya está todo resuelto, la interrumpió con naturalidad Colton Colt Remington. Maude Cartwright y yo tenemos un arreglo. El orgullo de Lila se encendió. Señor Remington, no puedo permitir que... ¿Puede compensarme descansando?, respondió con firmeza. Se le nota en la cara que está a punto de desvanecerse. Maude asintió con autoridad. El caballero tiene razón, querida. Llevar una criatura ya es bastante carga, y más cruzando medio país. Le enviaré una infusión y algo de comer, añadió con un guiño a Colt. Demasiado agotada para discutir, Lila dejó que él la acompañara a la planta alta. La habitación era modesta pero limpia. Una cama estrecha, una jofaina y una silla frente a la ventana que daba a la calle. La dejo descansar, dijo Colt colocando su valija en el suelo. Si necesita algo, estaré cerca. Mañana también tomo la diligencia a Silverdale. Aquello la sorprendió. ¿También viaja hacia allá? Sí, contestó con una leve sonrisa. Trabajo allí por temporadas. Ahora vuelvo de unos negocios en Kansas City. Se quitó el sombrero en un gesto cortés. Descanse, señora McKenna. Cuando se fue, Lila se dejó caer sobre la cama con la mente dando vueltas. La bondad de aquel desconocido había logrado distraerla por un momento de la realidad. Posó la mano sobre su vientre abultado y sintió las pataditas familiares. ¿Qué vamos a hacer?, susurró a su hijo no nacido. El pequeño respondió con un movimiento fuerte, como si le asegurara que enfrentarían todo juntos. Enseguida Maude apareció con una bandeja, una tetera humeante, pan queso y una manzana. Sus ojos se ablandaron al verla. Coma, mi niña. Le hará bien a usted y al bebé. Se detuvo un instante y añadió. Ese Colt Remington es un buen hombre. Lo conozco de años, siempre correcto, paga sus cuentas y trata a todos con respeto. Si cuida de usted en este viaje, podría haberle tocado mucho peor. Lila probó el té con gratitud. ¿Sabe qué asuntos lo llevan a Silverdale? Maude rió por lo bajo. No suelo meterme en la vida de mis huéspedes,
Pero Colt es conocido por estos rumbos. Trabaja como explorador para la compañía de diligencias y a veces para el ejército. Es diestro con los caballos y si hace falta con las armas, aunque nunca lo vi usarlas sin razón. Aquello no calmó del todo la inquietud de Lila. No quería deberle tanto a un hombre casi extraño, sobre todo si existía la posibilidad de que se cruzara con Cyrus Blackthorne en Silverdale. El solo pensar en él le encogió el pecho. Lo que le había contado a Colt era apenas media verdad. Cyrus había partido a Silverdale, huyendo de sus deudas de juego, jurando que pronto la llamaría cuando hiciera fortuna. Solo envió meses después una carta seca con dinero justo para el pasaje. Fue entonces cuando descubrió que esperaba un hijo suyo. Sus padres, comerciantes respetables y celosos de la reputación, le habían dado un ultimátum: encontrar a Cyrus y obligarlo a asumir su responsabilidad o no volver jamás bajo su techo. Mientras mordía el pan y el queso que Maude le había dejado Lila, se preguntó si no habría cometido una locura al dejar San Luis. Pero ¿qué otra salida tenía? Una madre soltera cargaba con la peor condena social, y su criatura merecía un apellido, aunque el padre resultara tan irresponsable como había demostrado ser. La palabra esposo aún le ardía en la garganta. La ceremonia apresurada a bordo de un barco en el Mississippi había parecido romántica en aquel momento. Después supo que aquel capitán no era más que un compañero de copas de Cyrus, y que el casamiento no tenía valor legal, como si hubieran intercambiado votos con un mozo de establo. Aquella noche durmió inquieta con el bebé moviéndose sin cesar, y la mente atormentada. Por la mañana tomó una decisión: mantener su historia intacta, y a Colt Remington a cierta distancia. No necesitaba más complicaciones. Sin embargo, al bajar al comedor para desayunar, lo encontró sentado en una mesa conversando con un hombre mayor de rostro curtido. Colt se levantó de inmediato al verla. «Señora McKenna, buenos días. Espero que haya descansado». Su formalidad a la luz del día la tranquilizó. «Lo mejor que pude», respondió frotándose la espalda. «Acompáñenos. La diligencia no saldrá hasta dentro de una hora, y Maude sirve un desayuno excelente». El anciano se puso de pie, encorvado pero firme, presentándose con voz áspera. «Hank Dobbs, señora. Conductor de la diligencia a Silverdale. Un placer conocerla». Lila se sentó sorprendida al notar el hambre que la dominaba. Al instante Maude trajo un plato rebosante de huevos tocino y panecillos. «Coma bien, que el camino es largo», dijo con calidez. Mientras desayunaban, Hank describió la ruta: cruces de ríos, paradas de descanso, peligros del camino. Colt añadía comentarios sobre el estado de los senderos con la familiaridad de quien los había recorrido antes. «La señora McKenna viaja a reunirse con su esposo en Silverdale», comentó Colt de forma casual. «Thomas, ¿verdad?», preguntó Hank. Lila casi se atragantó con el té. «Sí. Thomas McKenna trabaja para la compañía minera». El ceño de Hank se frunció. «No recuerdo a ningún McKenna en la mina. Será recién contratado, muy reciente», murmuró ella bajando la mirada al plato. Los ojos de Colt se posaron en su rostro como buscando una verdad oculta. Luego desvió el tema con naturalidad. «Dime, Hank, ¿cómo se porta ese nuevo equipo de caballos?». La charla se deslizó hacia terrenos más seguros y pronto llegó la hora de abordar la diligencia. Colton Colt Remington insistió en cargar la valija de Lila Rose McKenna y la ayudó a subir al carruaje. Para su sorpresa, la diligencia iba casi vacía. Solo un matrimonio mayor que viajaba a visitar a su hijo, en un asentamiento más allá de Silverdale, y un joven maestro que se presentó como Amos Holloway, rumbo a tomar su puesto en la próspera ciudad minera. «Viaje ligero», hoy gritó desde el pescante Hank Dobbs. «Tendrán espacio de sobra para estirarse». Colt se acomodó frente a Lila, cruzando sus largas piernas con cuidado de no incomodarla. El carruaje se sacudió y comenzó el primero de 3 días de trayecto. El matrimonio Jeremiah Whitmore y Cora Bell Hannigan resultaron ser compañeros habladores, contándoles historias de sus 40 años de vida juntos y de cómo habían ido avanzando siempre hacia el oeste, conforme la frontera se expandía. Amos, en cambio, hacía su primer viaje más allá del Mississippi.
y no dejaba de bombardear a Colt con preguntas sobre territorios indios y animales salvajes. Colt respondía con paciencia, y de vez en cuando cruzaba con Lila una mirada y una sonrisa leve, como diciendo que la curiosidad del muchacho le divertía pero no quería desanimarlo. Su conocimiento del terreno impresionaba, y contra su intención de mantener distancia, Lila se fue dejando arrastrar a la charla. ¿Es cierto que Silverdale creció tan rápido por la mina?, preguntó en una pausa. Hace 3 años no era más que un campamento, asintió Colt. Ahora tiene calle principal, comercios, y hasta hablan de construir una escuela, miró hacia Amos, por eso traen maestros. ¿Y una iglesia?, preguntó Cora Bell. Sin iglesia no hay pueblo de verdad. También la tienen, confirmó Colt. El predicador pasa una vez al mes. El resto del tiempo el edificio sirve de escuela y sala de reuniones. Y la compañía minera maneja todo, insistió Lila, recordando la vaga carta de Cyrus Blackthorne. Algo se encendió en los ojos de Colt. La Silver Creek Mining Company posee la mina y buena parte de la tierra, pero hay negocios independientes, sobre todo cantinas. Midió sus palabras. Sigue siendo un lugar rudo. No esperaría ver allí a una mujer en su estado sin arreglos previos. La insinuación la incomodó. Como dije, mi esposo ya está establecido allí. Colt la sostuvo con la mirada un instante demasiado largo. Por supuesto. El primer día pasó sin incidentes, aunque el traqueteo de la diligencia castigó el cuerpo de Lila. Al llegar a la posta, poco más que una choza de troncos con jergones en el suelo, luchaba por contener las lágrimas de agotamiento. Colt lo notó enseguida. Señora McKenna, permítame ayudarla. Antes de que pudiera protestar, ya estaba dentro del carruaje ofreciéndole sus brazos fuertes. Apóyese en mis hombros. Avergonzada pero necesitada, Lila obedeció. Sus manos abarcaron su cintura y la levantaron con cuidado, como si no pesara más que una niña. Gracias, murmuró recargándose un instante contra su pecho antes de apartarse. Está pálida como leche, observó él en voz baja. Cuando comió por última vez, ella se dio cuenta de que apenas había probado bocado en la parada del mediodía. Estoy bien, solo cansada. Colt frunció el ceño, pero no discutió. Habló con el encargado de la posta, un hombre hosco que no parecía feliz con la llegada de pasajeros. Fuera por las palabras o por las monedas que cambiaron de manos, pronto Lila fue conducida a un pequeño cuarto privado junto al edificio principal. Aquí duerme la esposa del encargado cuando está, explicó Colt. Mejor que el área común. La habitación era sencilla, con un catre y una palangana, pero para Lila era un lujo, tras semanas de incomodidades. Y los demás, preguntó al darse cuenta de que recibía trato distinto. Los Whitmore, Cora Bell y el joven Amos dormirán en el cuarto común como yo. Le entregó una cantimplora. He pedido que le traigan comida. Intente comer algo aunque no tenga hambre. La atención de Colt la conmovía, aunque también la hacía desconfiar. Señor Remington, le agradezco, pero no quiero ser una carga. La expresión de él se suavizó. No es ninguna carga. Es una mujer sola y en su estado. En mi tierra eso significa que merece cuidado. ¿Y de dónde es usted?, preguntó ella sin pensar. Una leve sonrisa tocó sus labios. Nací en Kentucky y crecí sobre todo en Missouri. Estoy en el oeste desde los 16, muy joven para dejar el hogar. La guerra cambia las cosas, dijo con tono grave sin dar pie a más preguntas. Descanse, partimos al amanecer. Cuando salió Lila se sentó en el catre acariciando su vientre. El bebé pateaba con fuerza protestando por la larga jornada. ¡Shh! Ya falta poco, lo calmó. Mientras cerraba los ojos, su mente se llenó de preguntas. ¿Estaría Cyrus Blackthorne realmente esperándola en Silverdale? ¿La reconocerían a ella y al niño? ¿Qué sería de ambos si él no cumplía su palabra? A través de las paredes delgadas se filtraban voces masculinas. Colt y Hank pensó, aunque no alcanzaba a oír con claridad. Algo en sus tonos le transmitía inquietud, como si hablaran de peligros en el camino o noticias del oeste. El sueño la venció antes de poder preocuparse más. El cansancio de Lila Rose McKenna terminó por doblegarla, y el sueño la venció. La mañana llegó demasiado pronto, anunciada por los ruidos de preparación para la partida.
Se vistió deprisa, se lavó la cara con agua fría para despejarse y salió de la pequeña habitación. Los demás ya desayunaban una ración sencilla de atole de maíz y café. Colton Colt Remington levantó la vista al verla su expresión impenetrable. «Buenos días». «Descansó bien». «Mejor de lo que esperaba», admitió ella aceptando el cuenco que le ofreció Hank. «Dobbs». El viejo conductor asintió satisfecho. «Bien, hoy el camino será más duro. Cruzamos el río al mediodía y después toca subir a las estribaciones». El estómago de Lila se encogió de ansiedad, pero se obligó a comer. Su hijo necesitaba fuerzas, aunque ella no tuviera apetito. Colt la observó un momento, y luego habló en voz baja. Han corrido rumores de problemas adelante, quizás salteadores cerca del cruce de Silver Creek. Bandidos, preguntó alarmada Cora Bell Hannigan, aferrada al brazo de Jeremiah Whitmore. «Es posible», concedió Colt. «O tal vez nada. En cualquier caso iremos con cuidado». Hank resopló divertido. «Con Remington de escopetero, hoy pobre del tonto que intente detenernos». Lila lo miró sorprendida. «Va a ir afuera». «Así es mejor dadas las circunstancias», respondió él, posando un instante la mano sobre el revólver de su cinto, gesto que ella no había notado antes. Saberlo armado y dispuesto a usar el arma la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. Al disponerse a partir, Colt volvió a tenderle la mano para ayudarla a subir al carruaje, su contacto cuidadoso pero sin exceso de confianza. «Descanse cuando pueda», le aconsejó. «Y si Hank grita que bajemos, no lo dude». Cerró la puerta y subió al pescante. La diligencia se sacudió iniciando el segundo día de viaje. El paisaje fue cambiando. De las llanuras abiertas pasaron a colinas cubiertas de encinos y pinos. A media mañana el calor era sofocante dentro del carruaje, pese a las ventanas abiertas. Cora Bell se abanicaba sin cesar. Jeremiah dormitaba con la barbilla sobre el pecho. Y Amos Holloway leía absorto un librito, levantando la vista de vez en cuando para contemplar el horizonte. Lila intentaba distraerse con el paisaje, pero sus pensamientos volvían a Colt. Había en él una serenidad firme que la hacía sentirse segura, a pesar de lo incierto de su destino. Era una sensación peligrosa para una mujer en su situación. En una breve parada junto a un arroyo, Colt la ayudó a bajar para estirar las piernas. «¿Cómo va?», preguntó en voz baja. «Lo suficiente». Mintió, aunque su espalda dolía y sus tobillos estaban hinchados. Él la miró con desconfianza. «Pronto llegaremos al cruce del río. Después podremos comer algo decente». «¿Ha visto señales de peligro?», preguntó ella, mirando hacia su revólver. Nada aún, respondió mientras sus ojos recorrían el terreno. «Pero no conviene bajar la guardia». Reanudaron la marcha con Colt en el pescante junto a Hank. El camino se volvió más áspero, serpenteando entre lomas cada vez más empinadas. Cada sacudida arrancaba punzadas dolorosas en la espalda baja de Lila, obligándola a aferrarse al asiento. Al llegar al río, el cielo se oscurecía y se anunciaba lluvia. El Silver Creek bajaba crecido, aunque no en exceso. «Cruzaremos aquí», avisó Hank. Luego paramos en la posta de Rufus Crane, detrás de la loma. Colt apareció en la portezuela. «Permanezcan sentados. El paso es duro, pero el agua no está tan alta». Sus ojos buscaron los de Lila, que le devolvió una sonrisa débil, aunque por dentro temblaba. El cruce fue tan difícil como habían dicho. El agua golpeaba contra el piso de la diligencia, los caballos se esforzaban contra la corriente, y 2 veces el carruaje se ladeó peligrosamente, arrancando gritos de Cora Bell. Lila cerró los ojos, una mano aferrada a la madera, y la otra protegiendo su vientre. Al alcanzar la otra orilla, todos suspiraron aliviados. La diligencia trepó con lentitud una cuesta embarrada, y luego avanzó por un sendero estrecho entre pinos. Las primeras gotas de lluvia los alcanzaron justo cuando se abrió un claro, donde se alzaba un edificio robusto de troncos humo, escapando de la chimenea de piedra. Un letrero viejo anunciaba el Trading Post de Rufus Crane. «Pararemos aquí 1 hora», anunció Hank al detener la diligencia. Buena comida y Rufus siempre trae noticias del camino. Colt ayudó a todos a bajar, dejando a Lila para el final. Cuando sus pies tocaron el suelo, se tambaleó mareada por el calor, el cansancio y el hambre.
El brazo de Colt se posó de inmediato en su cintura para sostenerla. «Despacio», murmuró su aliento rozándole el oído. «Estoy bien», replicó ella, aunque no se apartó. «Claro que sí», dijo él con un dejo de ironía. «Vamos adentro antes de que arrecie la lluvia». El interior del puesto era oscuro pero acogedor, con mesas rústicas repartidas por la sala impregnada de humo de leña. El aroma de carne cocinándose llenaba el trading post de Rufus Crane. Varios hombres bebían café o aguardiente, y sus charlas se interrumpieron apenas un instante cuando los pasajeros de la diligencia entraron. Colt Remington condujo a Lila Rose McKenna hasta una mesa junto a la gran chimenea de piedra, donde el calor aliviaba sus músculos adoloridos. «Siéntese aquí, yo le traeré algo de comer». Antes de que pudiera objetar, Colt ya conversaba en voz baja con un hombre corpulento y barbudo, el propio Rufus. De vez en cuando, ambos miraban hacia la puerta y la tormenta que se arremolinaba afuera. Cora Bell Hannigan se sentó al lado de Lila y le dio una palmada en la mano. «Ese señor Remington es todo un caballero. Qué afortunada de tener su atención en este viaje». Lila sintió que las mejillas se le encendían. «Ha sido amable con todos», respondió, pero la anciana sonrió con picardía. Antes de que pudiera aclarar la impresión equivocada, Colt regresó con 2 cuencos humeantes de estofado y un plato de pan de maíz. «Cómala, ánimo. La esposa de Rufus prepara el mejor guiso de venado de estas montañas». El rico olor hizo gruñir el estómago de Lila y se dio cuenta de cuánto hambre tenía. El estofado era delicioso, carne tierna, papas y zanahorias en un caldo sabroso. Comió con más apetito del que había sentido en días. Colt la observó con satisfacción. «Me alegra verla comer bien». «Es maravilloso», admitió entre bocados. No sabía lo hambrienta que estaba. Él le ofreció un trozo de pan de maíz. «El bebé necesita fuerza y usted también». La naturalidad con que mencionó su estado la desconcertó. No había en su voz vergüenza, solo preocupación práctica. «¿Ha tratado con muchas mujeres encintas, señor Remington?», preguntó, dominada por la curiosidad. Una sombra cruzó su rostro. «Mi hermana, como le conté, y otras más aquí y allá. Mi madre fue partera en Kentucky. Aprendí desde chico a no asustarme con esas cosas». «¿Sigue ejerciendo?», quiso saber Lila. «Murió durante la guerra», respondió sin rodeos. «Una fiebre la llevó mientras cuidaba soldados heridos». «Lo siento mucho», dijo ella con suavidad. Colt encogió los hombros, aunque sus ojos delataron un dolor más profundo. Comieron en silencio unos minutos mientras la lluvia repiqueteaba con fuerza en el techo. «¿Este aguacero retrasará nuestro viaje?», preguntó Lila mirando las ventanas empañadas. «Tal vez», dijo Colt con gesto grave. «Hank y Rufus están revisando las condiciones del sendero. La última parte hasta el siguiente alto es empinada, y con estas lluvias no son raros los derrumbes». La idea de quedar varados en aquel lugar aislado le heló la sangre. «Pero debemos seguir. Tengo que llegar a Silverdale». Colt estudió su rostro. «Su esposo la espera en un día exacto». «Solo sabe que voy en camino». La fecha nunca fue segura. Entonces quizás sea mejor esperar a que aclare, en vez de arriesgarnos. Antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torbellino de viento, lluvia y 2 jinetes empapados. Rufus levantó las cejas. Boone Slater Jed Polk. No esperaba verlos de regreso hacia el este. «Cambio de planes», respondió el más alto, sacudiéndose el sombrero. «El puente de Elk Canyon se vino abajo esta mañana. El camino está bloqueado». La noticia agitó a todos. Elk Canyon estaba justo en la ruta a Silverdale. Hank Dobbs se acercó a su mesa, el ceño fruncido. «Malas noticias. No llegaremos a Silverdale mañana como estaba previsto». Cora Bell se aferró al brazo de Jeremiah. «Pero nuestro hijo nos espera». «No hay remedio, señora», replicó Hank, «salvo que quieran arriesgar el carruaje buscando otro rodeo». Colt se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto tardarán en despejar el puente?» «Una semana como mínimo», contestó Jed Polk con sorna. «Y eso si deja de llover pronto, lo cual no parece».
El pánico trepó en el pecho de Lila. Una semana de retraso podría significar dar a luz en el camino o en ese puesto remoto. Y el poco dinero que llevaba no alcanzaría para tantos días de hospedaje y comida. Colt pareció leerle el pensamiento. Hay otra ruta, dijo en voz baja a Hank. El viejo sendero de los tramperos por Eagle Pass. Hank frunció el ceño. Eso no es un camino, mucho menos para una diligencia. No para el carruaje, no admitió Colt, pero para jinetes que lo conocen 2 días a lo sumo, incluso con la lluvia. Los hombres intercambiaron una mirada cargada de entendimiento. Al fin Hank asintió. Podría servir para algunos, no para todos. Colt volvió la vista hacia Lila. La señora McKenna necesita llegar a Silverdale. Las cejas pobladas de Hank se arquearon. Pretende llevar a una mujer en su estado por Eagle Pass. Es tierra brava, Colt. He guiado mujeres y niños por peores senderos, respondió él con calma. Y quedarse aquí no es opción para ella. La conversación de los hombres, como si ella no estuviera allí, terminó por sacudir a Lila Rose McKenna. Soy capaz de decidir por mí misma, caballeros, dijo con firmeza. ¿Qué es exactamente lo que propone señor Remington Colton Colt? Remington la miró con seriedad. Puedo guiarla hasta Silverdale a caballo siguiendo un sendero que evita Elk Canyon. Serán 2 días de cabalgata dura, terreno bravo, pero si es vital, llegar pronto es la única salida. A caballo, repitió Lila llevándose instintivamente la mano al vientre. Despacio, descansando cuando lo necesite. Conozco cada arroyo y cada refugio en ese camino. No lo propondría si no creyera que usted puede resistirlo. El corazón de Lila se agitaba. La idea de lanzarse al desierto en compañía de un hombre que apenas conocía le provocaba miedo, pero quedarse allí gastando el poco dinero que le quedaba era aún peor. ¿Y los demás?, preguntó mirando a Jeremiah Whitmore, Cora Belle Hannigan y al joven Amos Holloway. Ellos esperarán a que reparen el puente, respondió Colt. La compañía de diligencias cubrirá su estancia, pero no la mía, murmuró Lila adivinando la verdad. El silencio de Colt fue confirmación. Amos se inclinó hacia adelante, entusiasmado. Si me permiten, yo también iría. Más seguridad entre varios. Colt lo evaluó con una mirada escéptica. ¿Ha cabalgado alguna vez por tierras de montaña, señor Holloway, pues? No, admitió él, pero aprendo rápido. Este no es momento para aprender, cortó Colt con rudeza. El muchacho se sonrojó y calló. Cora Belle apretó la mano de Lila. Si el señor Remington dice que puede llevarla a salvo, yo le confiaría mi vida, querida. Henry y yo estaremos bien esperando. La duda mordía el corazón de Lila. Toda su educación le gritaba que no debía entregarse tan ciegamente al cuidado de un extraño. Pero algo en Colt, esa calma, esa fuerza sin alardes, le hacía creer que podría conducirla con seguridad hasta Silverdale. ¿Y qué hallaría allí? Quizás Cyrus Blackthorne ya no estuviera, quizá hubiera huido de otra deuda. Pero Silverdale era su única esperanza de darle un nombre a su hijo. ¿Cuándo podríamos partir?, preguntó finalmente. Un destello de alivio cruzó los ojos de Colt. Al amanecer, si la lluvia lo permite. Necesitamos caballos y provisiones. Rufus Crane puede ayudarnos con eso. ¿Y el costo?, preguntó ella con voz baja, temiendo la respuesta. Primero llegaremos a Silverdale, luego hablaremos de cuentas. Señor Remington, replicó con firmeza. No acepto limosnas. No es caridad, la interrumpió. Es una deuda que se paga cuando se pueda. Yo no dejo a nadie varado, y menos a una mujer esperando un hijo. Su tono no admitía discusión, y Lila no tenía alternativa. Asintió despacio. Entonces acepto su ayuda, y le prometo que le pagaré. La sonrisa breve pero sincera de Colt la tranquilizó. No lo dudo. Descanse. Hablaré con Rufus y su esposa Caroline Everhart le preparará un cuarto. Cuando él se marchó, Cora Belle la miró con complicidad. Ese hombre se preocupa mucho por usted, mi niña. Solo es amable, protestó Lila, sintiendo arder las mejillas.
murmuró la anciana. En mis 50 años he aprendido a distinguir cuando un hombre ve algo especial en una mujer. Y créame, ese Remington ya lo vio. Soy una mujer casada y con un hijo en camino, replicó Lila, el sabor de la mentira amargo en su lengua. Así dice usted, querida. Así dice. Caroline Everhart, práctica y sin rodeos, la recibió en el piso de arriba. Necesita reposar antes de intentar cualquier viaje, sentenció, llevándola a una habitación sencilla pero limpia, con una cama de plumas que parecía un lujo. Lávese, acuéstese. Le traeré un té para darle fuerzas, está demasiado pálida. Sola al fin, Lila se dejó caer en la cama las emociones del día, golpeándola como un torrente. ¿Qué estaba haciendo confiando su destino a un forastero? Apenas sabía de él más allá de su bondad evidente y el respeto de Hank, pero quedarse significaba arruinarse. Y tal vez dar a luz allí perdida. En Silverdale, aún tenía una esperanza aunque frágil. Caroline regresó con una taza de infusión humeante y un plato de galletas. Beba esto, coma algo y duerma. Colt dice que saldrán al amanecer si el tiempo mejora. ¿Lo conoce bien? El rostro curtido de la mujer se suavizó un instante. Lo veo pasar cada tanto. A veces guía viajeros, otras anda en negocios propios. Es un hombre que sabe cuidarse y cuidar a los suyos. Ella dudó un instante antes de añadir con voz grave. Perdió a su esposa y a su hija durante la guerra. Fiebre la misma que se llevó a su madre. Le golpeó tan fuerte que pasó años sin hablar más de lo necesario. Lila Rose McKenna escuchó atónita. Colton Colt Remington había tenido familia, había amado y perdido. Su gentileza hacia ella adquiría un matiz más hondo con esa verdad. Es un buen hombre, continuó Caroline Everhart con mirada sagaz. Honesto, capaz. No confiaría en muchos en estas tierras bravas, pero en él sí. La miró con intención. Podría tener peor compañía de viaje. Con ese comentario enigmático, la mujer la dejó a solas con su té y sus pensamientos. Afuera la lluvia seguía golpeando constante el techo de troncos. El sueño de Lila fue inquieto, interrumpido por los movimientos de la criatura en su vientre y por las dudas que regresaban una y otra vez. Cuando la luz gris del amanecer se filtró por la ventana, ya se había resignado al camino que la esperaba. Unos golpecitos suaves anunciaron a Caroline trayendo un desayuno sencillo de gachas con fruta seca. La lluvia paró, dijo con tono firme. Colt está preparando los caballos. Me pidió que le diga que se abrigue, el paso será frío, aunque estemos en verano. Lila asintió demasiado nerviosa para hablar. El peso real de lo que le aguardaba se le vino encima días a caballo por la sierra en su estado. Caroline parecía leerle el miedo en el rostro. Confíe en él. Sabe lo que hace. Haga lo que le diga y llegará a Silverdale sana y salva. Después de comer lo que pudo, Lila se vistió con su vestido de lana más grueso, medias tupidas y las botas resistentes que había comprado en San Luis. Su capa era ligera, más por decoro que por abrigo, pero era lo único que tenía. Al bajar al salón del puesto de intercambio, encontró a Colt y a Rufus Crane, inclinados sobre un mapa extendido en el mostrador. Él levantó la vista al verla, suavizando su gesto. «Buenos días. ¿Durmió bien?» «Lo suficiente», respondió sin querer admitir sus desvelos. «He estado repasando la ruta con Rufus», explicó Colt. «La lluvia dejó algunos tramos pesados, pero hay desvíos si hace falta». Rufus enrolló el mapa y se lo entregó. «Llévelo, está más detallado que el suyo, sobre todo en Eagle Pass». Colt lo guardó en la alforja y añadió. «Caroline preparó provisiones para 3 días. Agua no faltará con los arroyos crecidos». Su tono práctico calmó a Lila. Ya no parecía un salto al vacío, sino un viaje que debía afrontarse. Jeremiah Whitmore, Cora Bell Hannigan y Amos Holloway se despidieron con buenos deseos y promesas de reencontrarse en Silverdale cuando repararan el puente. Hank Dobbs estrechó la mano de Colt con seriedad. «Cuídala», dijo en voz baja señalando a Lila. «Lo haré, puedes estar seguro», respondió Colt. Caroline se acercó a Lila con un paquete envuelto en tela encerada. «Comida extra», explicó.
Y unas hierbas té de hoja de frambuesa para cuando necesite fuerzas. Hiérvalo en agua caliente. Gracias, murmuró Lila conmovida por aquel gesto. Solo procure que ese niño nazca en Silverdale, no en la ladera de una montaña. Con eso me basta. Afuera los esperaban 2 caballos, un robusto alazán negro para Colt y una yegua castaña de mirada tranquila para ella. También un mulo de carga con las provisiones. ¿Puede montar sola?, preguntó Colt ajustando la montura. Lila midió con la vista la altura de la silla insegura. No lo sé. Sin decir más, Colt entrelazó sus manos ofreciéndole un apoyo. Pise aquí y la impulso. Con su ayuda se acomodó en la silla, ordenando la falda como pudo. Él le entregó las riendas y revisó los estribos. Se llama Daisy. Es mansa y segura. Para avanzar, un leve toque. Para detenerla, tire suave. Lila asintió queriendo aparentar confianza. Hacía años que no montaba y nunca en su estado actual. Colt subió a su caballo con soltura y amarró la rienda del mulo. Lista, inspirando hondo. Lila enderezó la espalda. Lista. Con un gesto de despedida, los que quedaban atrás partieron por el sendero angosto que ascendía hacia las colinas. El aire fresco olía a pino y tierra mojada. El canto de los pájaros y el brinco de un venado les acompañaron al inicio del trayecto. Colt marcaba un paso tranquilo, volviendo la cabeza a menudo para comprobar cómo iba ella. Durante la primera hora cabalgaron casi en silencio. Lila concentrada en mantener el equilibrio sobre el animal y sobre su propio cuerpo. «¿Cómo va?», preguntó Colt en una pausa junto a un arroyo. «Mejor de lo que pensaba», confesó ella, aunque le dolía la espalda. El movimiento rítmico le resultaba menos duro que la diligencia. Él la ayudó a desmontar para estirar las piernas. «El camino se pondrá más empinado, lo tomaremos con calma». Mientras caminaban junto al arroyo, Lila reunió valor para preguntar lo que no dejaba de rondarle desde la confesión de Caroline. «Caroline me dijo que perdió a su esposa y a su hija en la guerra». El cuerpo de Colt se tensó apenas. Luego asintió en silencio. «Lo siento mucho», susurró Lila Rose McKenna bajando la mirada. «También perdí a mis padres. No por la muerte, pero...» Se interrumpió consciente de que estaba a punto de revelar demasiado. Los ojos de Colton Colt Remington la examinaron con atención. «El distanciamiento también puede ser una forma de duelo», dijo con serenidad. Sus palabras la inquietaron. «Sí, sí que lo es». Se quedaron en silencio con el murmullo del arroyo acompañando la pausa hasta que él volvió a hablar. «Clara May Boone, mi esposa estaba visitando a su familia en Tennessee cuando la fiebre se desató. Nuestra pequeña Daisy Boone apenas tenía 2 años. Su voz era firme, pero en el trasfondo latía una herida antigua. Para cuando me llegó la noticia ya se habían ido las 2. No puedo imaginarlo», murmuró Lila llevándose instintivamente la mano al vientre. Colt notó el gesto. «Nadie debería afrontar algo así en soledad», dijo en voz baja. Ella no supo si hablaba de su propia pérdida o de la situación que ella misma atravesaba ahora. Antes de que pudiera contestar, Colt se volvió hacia los caballos. «Debemos seguir si queremos alcanzar refugio antes del anochecer». El sendero se volvió más empinado, cruzando pinares y laderas pedregosas. Colt bajaba de la montura a menudo para guiar a ambos animales en los tramos más difíciles, asegurándose de que Lila estuviera a salvo. Al mediodía, ya habían ganado altura suficiente para contemplar a lo lejos las llanuras que habían dejado atrás con la diligencia. Frente a ellos, se alzaban las cumbres que separaban aquel valle de Silverdale. Pararon junto a un manantial de montaña para comer carne seca, pan duro y manzanas deshidratadas. Al desmontar, Lila dejó escapar un quejido de dolor. «¿Qué sucede, el bebé?», preguntó Colt alarmado. «Solo rigidez», aseguró ella frotándose la espalda. «Estoy bien». Él frunció el ceño aunque no discutió. «Podemos descansar más si lo necesita». «De verdad que no es necesario», sonrió débilmente. «No estoy acostumbrada a tantas horas de montar nada más». Colt no pareció del todo convencido, pero asintió. «Eagle Pass está todavía a varias horas. Hay una cabaña de tramperos antes del paso donde podemos pasar la noche».
La he usado muchas veces, es sencilla, pero mejor que dormir bajo la lluvia. Mientras comían, él les señaló montañas y rastros de animales compartiendo su saber de aquellas tierras. Lila se sorprendía a sí misma confiando más en él, agradeciendo su manera de tratarla sin condescendencia, pero tampoco exigiendo más de lo que podía dar. ¿Cómo llegó a conocer tanto este territorio?, preguntó intrigada. Colt apretó la cincha de Daisy la yegua. Después de perder a Clara y a Daisy, no soportaba quedarme en los mismos lugares. Me uní a una expedición de cartógrafos que iba hacia el oeste. Era tan buen modo como cualquiera de huir del dolor. ¿Y funcionó?, inquirió ella en voz baja. Él esbozó una sonrisa apenas perceptible. No del todo. Pero encontré un propósito al aprender de la tierra y guiar a otros por ella. Y eso se convirtió en su vida guiar viajeros. Entre otras cosas, respondió, eludiendo un poco. A veces trabajo como explorador para el ejército, otras llevo despachos. Últimamente hago algunos encargos para la compañía minera. El corazón de Lila se aceleró. La compañía minera de Silver Creek en Silverdale. Así es, afirmó Colt. Un nudo se formó en su estómago. Si Colt trabajaba para ellos, tal vez conociera a Cyrus Blackthorne o pudiera confirmar si de verdad estaba en nómina. Pero preguntar abiertamente pondría en evidencia su mentira. Quizá conozca entonces a mi esposo, dijo con cautela. Él no mostró emoción. Es una operación muy grande. Más de 100 de hombres, entre el socavón y las oficinas. Mientras la ayudaba a montar de nuevo, añadió con naturalidad. ¿En qué trabaja exactamente su marido allí? Creo que en la parte administrativa. En las oficinas, respondió ella con rapidez. Ya veremos al llegar, dijo Colt subiendo a su caballo. El terreno se volvió más peligroso por la tarde con sendas estrechas bordeando precipicios donde un mal paso podía ser fatal. Colt avanzaba despacio, deteniéndose a menudo para que Lila pudiera seguirlo sin riesgo. El cielo volvió a oscurecerse y el aire se volvió frío. Ella se arrebujó en su capa fina temblando. Colt lo advirtió de inmediato. ¿Tienes frío? Un poco, admitió. Sin dudar, él se quitó su largo abrigo de cuero y se lo tendió. Póntelo. No es elegante, pero corta el viento y la lluvia. ¿Y tú te vas a congelar? Estoy acostumbrado, contestó con sencillez. La prenda aún guardaba el calor de su cuerpo, el olor a cuero humo de leña y algo propio de él. Lila lo envolvió con gratitud. Gracias, susurró. Colt señaló la cresta cercana. La cabaña está justo tras esa loma. Llegaremos antes de que descargue otra tormenta. Y tenía razón al coronar el risco. Apareció una cabaña de troncos, encajada en la ladera protegida por altos pinos. Era rústica pero firme con chimenea de piedra y un pequeño cobertizo para los caballos. Colt ayudó a Lila a bajar sosteniéndola cuando sus piernas rígidas casi no respondían. Despacio. Ahora vamos a meterte dentro antes de ocuparnos de los caballos, murmuró Colton Colt Remington, sosteniendo con firmeza a Lila Rose McKenna. El interior de la cabaña era humilde, una sola estancia con chimenea de piedra, una mesa rústica con 2 sillas y un catre angosto en un rincón. En unos estantes quedaban utensilios de lata, un caldero de hierro y algunas herramientas olvidadas por viajeros anteriores. No es precisamente el hotel de Silver Creek, bromeó Colt con ironía. Para mí es perfecto, respondió ella, sincera. Tras horas a caballo, aquel techo parecía un lujo. Quédate aquí, descansarás mientras yo veo por los caballos y traigo leña. Aún tenemos algo de luz. Mientras él trabajaba afuera, Lila exploró el lugar. Alguien lo había barrido hacía poco. Polvoriento sí, pero más limpio de lo esperado. Había un montón de pieles en un rincón, y bajo el catre una caja con velas y fósforos. Cuando Colt regresó con los brazos cargados de leña, la encontró sacudiendo el polvo de la mesa y acomodando las provisiones. No tenías por qué hacerlo, comentó alzando una ceja. Quería ayudar, contestó ella simplemente. Él solo asintió y se puso a encender el fuego. Pronto la llama llenó la estancia de calor y un resplandor acogedor. Prepararon una cena sencilla, carne seca, ablandada en agua caliente con unas cebollas silvestres
que Colt había recogido galletas duras y fruta seca. No era gran cosa, pero tras la jornada, sabía a gloria. La lluvia llegó puntual repiqueteando contra el techo de troncos. Colt sonrió satisfecho. Buen momento, los caballos están resguardados, nosotros secos, y hemos avanzado más de lo previsto. ¿Cuánto falta para Silverdale?, preguntó ella. Si aclara el tiempo al mediodía, deberíamos estar en Eagle Pass. Desde allí casi todo es bajada hacia el valle. Con suerte llegaremos mañana por la noche. El pensamiento de estar en Silverdale en apenas un día le provocaba a Lila una mezcla de alivio y temor. ¿Y si Cyrus Blackthorne no estaba allí? ¿Y si peor aún la rechazaba? Colt pareció leerle el pensamiento. ¿Tienes dudas de querer llegar? Ella levantó la vista sorprendida. No, solo estoy cansada. Es comprensible, dijo él sin insistir, pero con una pregunta muda en los ojos. Al terminar, Colt le indicó que tomara el catre. Él dormiría en el suelo junto al fuego. He dormido en peores sitios, aseguró cuando ella protestó. Envuelta en el abrigo de Colt, Lila se acomodó. A la luz del fuego, con su rostro más relajado, él parecía más joven. Colt, dijo sin pensar, llamándolo por su nombre. ¿Por qué hace todo esto por mí, llevándome tan lejos de su camino? Guardó silencio tanto rato que creyó que no respondería. Por fin habló con voz grave, porque nadie debería enfrentar sola un camino tan duro. Y menos una mujer esperando un hijo. La sinceridad de sus palabras le tocó el alma. Gracias, susurró. Él inclinó la cabeza, se acomodó en su manta y bajó el ala del sombrero sobre los ojos. Duerme, Lila. Mañana será otro día largo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y sonó tan distinto en su voz, que el corazón de ella se agitó. Confundida se giró hacia la pared oyendo la lluvia y el chisporroteo del fuego. Pero el sueño no llegaba. El bebé se movía inquieto, quizá respondiendo a la agitación de su madre. Un puntapié más fuerte le arrancó un gemido. Colt se irguió de inmediato. ¿Qué pasa, Lila? Nada, tranquilo. Solo está muy activo esta noche. Él se acercó con gesto preocupado. ¿Quieres agua? ¿Un poco del té? ¿De hierbas de Caroline? ¿Un poco de agua, gracias? Colt vertió agua de la cantimplora en una taza de hojalata y se la ofreció. Dudó un instante sin saber si retirarse o quedarse cerca. Entonces ella habló con un impulso inesperado. ¿Quieres sentirlo? A veces ayuda a compartir lo que provoca tantas molestias. La sorpresa brilló en el rostro de Colt, seguida por una ternura inesperada. Si tú estás de acuerdo. Ella guió su mano hasta el punto donde el bebé más se movía. Por un momento nada ocurrió, y Lila temió haber cometido una torpeza. De pronto una patadita firme se sintió bajo la palma de Colt. Su expresión se transformó en asombro. Vaya, sí que es fuerte. Lo es, respondió ella sonriendo. A veces creo que será bailarín, o quizás un luchador. Un sobreviviente, murmuró él, su mano aún sobre su vientre. Como su madre. Sus miradas se cruzaron en la penumbra, un lazo silencioso, uniéndolos por un instante. Otro movimiento del bebé rompió el hechizo, y Colt retiró la mano con la voz áspera. Intenta dormir. Mantendré el fuego encendido, dijo Colton Colt Remington con naturalidad. Lila Rose McKenna asintió, incapaz de responder por el nudo en su garganta. Cuando él regresó a su manta, ella cerró los ojos confundida por el torbellino de emociones que la atravesaba. La mañana llegó con cielos despejados y un aire de propósito renovado. Lila despertó al olor del café, descubriendo que Colt ya estaba afuera atendiendo a los caballos. La cabaña aún conservaba el calor de las brasas que él había mantenido toda la noche, y una olla humeaba sobre la chimenea. «Buenos días», la saludó al volver. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que esperaba», admitió ella sincera. Después de aquel momento callado junto al fuego, había caído en un sueño profundo. Compartieron un desayuno sencillo antes de recoger sus pocas pertenencias. Colt insistió en que llevara otra vez su abrigo de cuero pese a sus protestas. «El sendero estará resbaladizo después de la lluvia de ayer», la previno. «Quédate cerca y deja que Daisy marque el paso. Ella sabe lo que hace». El camino fue difícil.
El sendero angosto estaba cubierto de lodo, y en algunos tramos pequeños derrumbes lo hacían más traicionero. Colt desmontaba a menudo para despejar piedras o guiar a los caballos por las partes más comprometidas. Aún así, avanzaron con constancia ascendiendo hacia Eagle Pass. Al llegar a media mañana las cumbres se abrían mostrando el paso estrecho entre dos picos. Eagle Pass, confirmó Colt al notar la mirada de Lila fija en el horizonte. No falta mucho. El aire se volvió frío y delgado. Colt, siempre atento, le sugería paradas breves para que pudiera recuperar fuerzas. Llegaron al paso pasado el mediodía, y Colt le ayudó a desmontar para comer pan duro, manzana seca y carne curada bajo la protección de unas rocas. Más allá de esas montañas yace Silverdale, señaló él hacia el oeste. En cuanto descendamos, todo será más fácil. Lila, sin embargo, tenía la vista en otro lado. Un águila dorada planeaba majestuosa sobre el desfiladero inmóvil en las corrientes de aire. Por eso lo llaman Eagle Pass, explicó Colt con una sonrisa. Anidan en estos riscos. Dicen que vigilan a los viajeros. Es hermoso, murmuró Lila, olvidando por un momento su cansancio. Cuando volvió a mirarlo, descubrió que él no observaba al ave sino a ella. Sus ojos se cruzaron un instante hasta que Colt carraspeó y adoptó de nuevo su tono práctico. Sigamos. Prefiero llegar al valle antes de que caiga la tarde. El descenso fue menos duro para el cuerpo, pero más peligroso. La senda se aferraba a laderas con precipicios que helaban la sangre. Colt iba delante, escudriñando cada tramo. Al caer la tarde, los riscos quedaban atrás, y el bosque de pinos se abría hacia praderas. Frente a ellos, el valle se desplegaba con las primeras casas de Silverdale en la distancia. En 1 hora estaremos allí, estimó Colt, acercando su caballo al de ella. Lila asintió muda por el nudo en la garganta. Aquel final de camino reavivaba todos sus temores. ¿Encontraría realmente a Cyrus Blackthorne? ¿Y si él la rechazaba? ¿Dudas?, preguntó Colt suavemente. No, quizá un poco. Ha sido un viaje muy largo. Y no hablo solo del paso de montaña, observó él. Lila lo miró rápido, intentando adivinar cuánto sospechaba. Sea lo que te espere en Silverdale, no tendrás que enfrentarlo sola. A menos que así lo decidas. La sencillez de aquellas palabras casi derribó las defensas que había construido. Parpadeó para contener las lágrimas. Gracias, susurró. El silencio entre ellos, ya no incómodo sino solidario, los acompañó hasta que el sendero se ensanchó en un camino real. A los costados surgieron cercas campos y ranchos dispersos. Un letrero de madera rezaba Silverdale, población 487. El pueblo era más grande de lo que Lila había imaginado. Varias calles de edificios de madera, algunos ya imponentes, giraban en torno a las oficinas y almacenes de la compañía minera. Pese a la tarde avanzada, las calles bullían con mineros que terminaban su jornada y comerciantes cerrando sus puertas. Colt condujo directo hacia un edificio de 2 plantas con un rótulo Hotel de Silverdale. Primero te acomodo aquí, dijo, ayudándola a bajar. Luego buscaremos a tu marido. El vestíbulo era modesto pero pulcro. Tras el mostrador, un hombre delgado con gafas levantó la vista. Colt Remington saludó con un gesto de reconocimiento. De vuelta de Kansas City, tan pronto tuvimos que rodear por el paso Jacob. El puente de Elk Canyon se vino abajo. Colt adelantó a Lila. Necesitamos un cuarto para la señora McKenna. Acaba de llegar para reunirse con su esposo. El recepcionista hojeó su registro. McKenna. No parece que tengamos a nadie con ese apellido hospedado aquí. El corazón de Lila Rose McKenna se encogió, aunque en el fondo ya lo presentía. Trabaja para la compañía minera, explicó con cautela. Quizás tenga alojamiento en otro sitio. Podría ser, admitió Livy Hart con un encogimiento de hombros. Muchos de los hombres de la empresa se quedan en las pensiones cercanas a la mina. Empujó el registro hacia ella. En cualquier caso, tenemos habitaciones disponibles. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse, señora Lila?, titubeó, sin saber qué responder. ¿Cuánto le llevaría a encontrar a Cyrus Blackthorne? O confirmar que nunca estuvo allí. Colton. Colt Remington intervino con calma. Empecemos con 3 días.
Si hace falta, prolongamos la estancia. Levi asintió y dio una tarifa que hizo que Lila se estremeciera por dentro. 3 días le consumirían casi todos sus ahorros. Yo me encargo, dijo Colt en voz baja al ver su expresión. No, ya has hecho demasiado. Puedo arreglármela sola. Él sostuvo su mirada con firmeza. Considéralo un adelanto. Me lo pagarás cuando estés establecida. Antes de que ella pudiera replicar, colocó las monedas sobre el mostrador. Levi las recogió con rapidez y entregó la llave. Habitación 4, arriba al final del pasillo hay un lavadero. El comedor sirve desayuno de 6 a 8 y la cena de 5 a 7. Colt subió la valija de Lila esperando mientras ella abría la puerta de un cuarto sencillo pero cómodo, cama limpia palangana, y una ventana que daba a la calle principal. «Descansa», aconsejó dejando su equipaje. «Yo veré a los caballos y haré unas averiguaciones sobre tu esposo». Lila lo miró con inquietud. «Colt, yo...» Él levantó una mano. «Primero descansa, hablaremos después». Cuando quedó sola, se dejó caer sobre la cama sacudida por emociones encontradas. Habían llegado a Silverdale, gracias a la habilidad y generosidad de Colt, pero ahora llegaba el momento que más temía, el desenmascaramiento de su mentira. Desempacó sus pocas pertenencias, se lavó el rostro y cambió a su vestido más limpio. La mujer que vio en el espejo estaba agotada, pero con la determinación grabada en los ojos. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Al abrir encontró a Colt con semblante serio. «¿Puedo pasar? Necesitamos hablar». Ella retrocedió dándole paso. El corazón le latía con fuerza. Colt se quitó el sombrero dándole vueltas en las manos, un gesto de nerviosismo que ella no le había visto antes. «He preguntado en varios sitios», empezó. «No hay ningún Thomas Zimmerman en la compañía minera de Silver Creek ni en el pueblo». Lila cerró los ojos un instante. «Ya veo. Creo que es momento de que me digas la verdad, Lila». No había reproche en su voz, solo una petición tranquila de sinceridad. Ella comprendió que ya no podía sostener la farsa no ante Colt. «Su nombre es Cyrus Blackthorne», confesó hundiéndose en el borde de la cama. «Lo conocí en San Luis el año pasado. Era encantador, atento. Me convenció de dejar mi hogar con promesas de matrimonio y una vida nueva». Colt permaneció en silencio escuchándola con atención. «Hubo una especie de ceremonia en un barco», continuó sin mirarlo a los ojos. «Después descubrí que no era legal, que el capitán era solo un amigo suyo fingiendo». Se llevó una mano al vientre con gesto protector. «Cuando supe la verdad, y que estaba esperando un hijo, Thomas, ya había desaparecido. Había acumulado deudas de juego. Y vino a Silverdale», dijo Colt completando el hilo. Lila asintió. «Me escribió hace 6 meses, dijo que trabajaba para la compañía minera y que me mandaría a buscar. Envió apenas lo suficiente para el pasaje. Mis padres me dejaron claro que no era bienvenida en su casa en mi estado no sin un marido. Así que vine con la esperanza de encontrarlo y obligarlo a cumplir con su deber». «Esperando que honrara sus responsabilidades», concluyó Colt. «Sí». Alzó la vista y lo miró de frente. «Perdóname por engañarte. Tenía miedo. Miedo de ser juzgada. Y miedo de ser abandonada de nuevo, si la verdad salía a la luz», dijo él suavemente. Lila solo pudo asentir con la garganta cerrada. Colt dejó el sombrero a un lado y se sentó junto a la ventana pensativo. «Sospechaba que había algo raro en tu historia. Ningún hombre en su sano juicio enviaría a su esposa embarazada a cruzar el país sola». «¿Estás enojado conmigo?», preguntó ella con voz vulnerable. No respondió Colt con sencillez. «Tal vez decepcionado de que no confiaras en mí desde el principio. Pero no enojado». Un suspiro de alivio la recorrió. «¿Y ahora qué pasa si Cyrus no está aquí?». «Lo averiguaremos», dijo Colt con firmeza. «Silverdale no es tan grande. Alguien debe recordarlo. ¿Y si lo encontramos?». Lila no se atrevió a terminar la frase. El gesto de Colt se endureció apenas. «Entonces tendrá que rendirme cuentas a mí», dijo Colton Colt Remington, con una calma tan firme que resultaba más contundente que cualquier amenaza a gritos. El corazón de Lila Rose McKenna
Se agitó con una mezcla de gratitud y un sentimiento más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «Deberías descansar ahora», continuó él poniéndose de pie. «Mañana seguiré preguntando. Encontraremos respuestas». «Gracias», susurró Lila por no juzgarte, la interrumpió con una leve sonrisa. Todos cargamos con pasados que preferiríamos olvidar, Lila. Lo que importa es cómo enfrentamos lo que viene. Después de que Colt salió, Lila permaneció tendida en la cama con la mano sobre el vientre mientras el bebé se movía inquieto. Sus palabras resonaban en su mente. Lo que importa es cómo enfrentamos lo que viene. Por primera vez desde que supo de su embarazo, sintió un destello de esperanza. Fuera lo que fuese que trajera el mañana, ya no lo enfrentaría sola. La mañana la sorprendió con renovada determinación. Tras un sueño sorprendentemente reparador, se arregló con su mejor vestido y bajó al comedor del hotel donde Colt ya la esperaba. «Te ves mejor», observó él cuando se sentó a su lado. «Más descansada». «Me siento así», admitió ella. «Como más preparada». Él asintió con aprobación. «Ya hablé con varias personas esta mañana. Nadie recuerda a un tal Thomas Blackwell en concreto, pero la compañía minera ha tenido mucho movimiento este año. Muchos llegan por unos meses y se van cuando el trabajo resulta demasiado duro. O cuando acumulan deudas que no pueden pagar», añadió Lila con un dejo amargo. «También puede ser», concedió Colt. «El superintendente de la mina lleva un registro de todos los empleados. Pensé que podríamos hablar con él después del desayuno». Ese podríamos encendió un calor inesperado en el corazón de Lila. A pesar de su engaño, Colt seguía firme a su lado. Después del desayuno, caminaron hasta las oficinas de la compañía. El dolor en la espalda de Lila se hacía notar, pero avanzaba con paso constante. Allí los recibió Sheriff Beauregard Slocum, un hombre brusco y de maneras secas que revisó sus libros con eficacia, cuando Colt le explicó lo que buscaban. «Blackthorn, Blackwell. Veamos», murmuró pasando el dedo por las columnas. «Aquí está Cyrus Blackthorn, contratado como oficinista en noviembre. Se marchó en febrero». «¿Dijo a dónde iba?», preguntó Lila con ansiedad. No con certeza, frunció el ceño Slocum, pero hubo problemas antes de su partida. Faltaban fondos en la tienda de la compañía. No se le probó nada, pero las sospechas bastaron para animarlo a buscar trabajo en otra parte. El gesto de Colt se endureció. «Robo además de todo lo demás. Podrían preguntar en la oficina de Western Union», sugirió Slocum. «Si dejó una dirección de reenvío allí, la tendrán». Agradecieron la información y continuaron su búsqueda. Pasaron por la oficina telegráfica, la estafeta y algunos comercios donde Cyrus había frecuentado. Al mediodía ya habían reunido un retrato desalentador. El hombre había pasado apenas 3 meses en Silverdale, acumulando deudas de juego en las cantinas, y se marchó apresuradamente en febrero, acosado por acreedores. Denver informó al fin el empleado de Western Union tras revisar sus archivos. Dejó una dirección a nombre de la señora Savannah Pike Blackthorn. Lila sintió como si un golpe la dejara sin aire. «¿Señora Blackthorn?» «Eso es lo que consta aquí, señora», replicó el dependiente con disculpa. Colt la sostuvo del codo al salir. «¿Estás bien? Está casado». «Legalmente casado con otra», respondió ella con frialdad. Él la guió hasta una banca frente a la tienda general. «Siéntate un momento, estás pálida». Lila se dejó caer con la mente hecha un torbellino. Cyrus estaba en Denver con una esposa legítima, no con una mujer engañada en una ceremonia falsa. Había estado casado desde antes, o lo había hecho después de dejar San Luis. De cualquier manera, la conclusión era clara: no le daría nombre ni sostén a su hijo. Y ahora que preguntó apenas en un hilo de voz. «Denver está a cientos de millas y aunque llegaras…» Colt negó con firmeza. «Un hombre que te engañó una vez lo hará de nuevo. Lo que necesitas ahora es estabilidad, no otra persecución inútil». Lila sabía que tenía razón, pero la alternativa se le antojaba igual de dura. «No tengo familia que me reciba apenas unas monedas, y el parto llegará en semanas. ¿Qué opciones me quedan?». Colt se sentó junto a ella, su sola presencia infundiéndole calma en medio de la desolación.
Podrías quedarte en Silverdale, dijo. El pueblo está creciendo, siempre hay trabajo para quien lo busca. ¿Qué clase de empleo darían a una mujer en mi estado? O con un recién nacido sacudió la cabeza. Ninguna casa respetable contrataría a una madre soltera. Existen posibilidades, insistió Colt. El hotel necesita ayuda. La nueva escuela requerirá una asistente en cuanto abra el próximo mes, y varias esposas de comerciantes han dicho que quieren apoyo con sus hijos. Lila sonrió con tristeza ante su empeño. Lo haces sonar tan sencillo. No sencillo, corrigió Colton Colt Remington, con calma pero sí posible. Y no estaría sola. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lila Rose McKenna lo miró con atención, los rasgos firmes de su rostro, aquellos ojos serenos que habían sido su sostén en todo el camino. ¿De verdad podía imaginar una vida aquí con el apoyo de ese hombre Colt? Titubeó. Agradezco todo lo que has hecho, pero no puedo esperar que cargues con mi situación. Tú tienes tu vida, tu trabajo. Sí los tengo, asintió él. Y estoy sugiriendo que podría ser parte de ello. El aliento de Lila se entrecortó. ¿Qué estás diciendo? Él tomó su mano con una suavidad inesperada en unos dedos curtidos por el polvo y la pólvora. Que admiro tu valor y tu entereza. Que mereces algo mejor de lo que el destino te ha dado hasta ahora. Y que sería un honor ayudarte a construir una vida nueva aquí para ti y tu hijo, como tu obra de caridad, replicó ella con el orgullo encendido, aunque sus palabras se mezclaban con el calor que lo dicho le provocaba. No respondió Colt con firmeza. Como la mujer por la que he llegado a preocuparme, como alguien a quien quisiera conocer mejor si tú lo permites. La honestidad de sus ojos le robó el aire. Apenas nos conocemos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. He tratado a gente durante años sin comprenderla tanto como a ti en este viaje. Lila no pudo negar el lazo que se había tejido entre ambos, forjado en las pruebas del camino y en gestos de bondad inesperada. ¿Y qué dirá la gente? Un hombre respetable uniéndose a una mujer en mi situación. La gente siempre hablará, dijo él sin darle importancia. Lo que importa es la verdad. Y la verdad es que creo que podríamos levantar algo bueno juntos, si nos damos la oportunidad. Sus palabras calaron en Lila como bálsamo, aunque la razón le recordaba lo esencial. El bebé va primero, afirmó con firmeza. Cualquier arreglo entre nosotros tendría que respetar eso. Por supuesto, aceptó Colt sin dudar. Nunca pediría otra cosa. Un dolor agudo la hizo jadear y llevarse las manos al vientre. Colt reaccionó al instante. ¿El bebé? Creo que sí, respondió respirando con dificultad. Desde la mañana he sentido molestias, pero esta fue más fuerte. La preocupación oscureció el rostro de Colt. Tenemos que volver al hotel. ¿Puedes caminar? Ella asintió y él la sostuvo todo el trayecto. Para cuando llegaron a su habitación, otra punzada la hizo doblarse. Voy por el doctor, decidió Colt, ayudándola a recostarse. Es muy pronto, protestó Lila. No falta aún varias semanas. Los bebés tienen su propio calendario, le recordó él repitiendo lo que había dicho antes sobre los hijos de su hermana. Descansa, vuelvo enseguida. Lila intentó mantener la calma concentrándose en la respiración mientras las contracciones iban y venían sin ritmo fijo. Entre el dolor pensaba en las palabras de Colt. No le ofrecía lástima sino un futuro compartido. ¿Se atrevería a creer de nuevo después de la traición de Cyrus Blackthorne? El bebé dio una patada fuerte como si opinara. Lila sonrió débilmente. Sí lo sé. Él es distinto, ¿verdad? Colt regresó acompañado de Doc Cyrus Whitmore, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos y maneras tranquilizadoras. Tras examinarla, confirmó lo que ella sospechaba. Está en trabajo de parto temprano, señora McKenna, dijo, usando el nombre que Colt había dado. El bebé viene bien, pero se ha adelantado, probablemente por el viaje reciente. ¿Todo está bajo control?, preguntó Colt desde la puerta. Por ahora sí, asintió el doctor. Los primeros partos suelen ser largos, pueden pasar muchas horas. Volveré en un rato, pero mándenme llamar si las contracciones se vuelven más seguidas o hay sangrado. Cuando se fue, Colt se acercó con cautela. Buscaré a una mujer que te acompañe, quizá la esposa del dueño del hotel,
¿O la señora Cartwright? No aún, lo interrumpió ella con seguridad. El doctor dijo que puede tardar horas. Quédate conmigo por ahora. Él acercó una silla a la cama. Claro, la tarde fue dando paso a la noche y el dolor de Lila aumentaba poco a poco. Colt permaneció firme a su lado, le ofrecía agua. Le refrescaba la frente con un paño húmedo, le hablaba para distraerla. Le contó de su niñez en una pequeña granja de Kentucky, de cómo su madre había sido partera, y su padre orgulloso de sus tierras sencillas pero fértiles. Habló de Clara May Boone, la muchacha que conoció en una reunión de iglesia de su boda poco antes de enlistarse en el ejército de la Unión. Estuve ausente casi todo el tiempo, dijo con melancolía, peleando por una causa en la que creía, pero perdiéndome a mi esposa y a la hija que apenas llegué a conocer. Cuando volví de permiso ya no estaban. Lo siento mucho, susurró Lila entre contracciones. Colt sonrió con tristeza, aunque sin la sombra que antes lo perseguía. Durante años me culpé por no estar allí, por poner el deber por encima de la familia. Me llevó mucho tiempo hacer las paces con esa elección. ¿Y has encontrado la paz?, preguntó Lila Rose McKenna con verdadera curiosidad. Colton Colt Remington meditó un instante antes de responder. He encontrado un propósito, dijo al fin. Ayudar a otros a cruzar terrenos difíciles, tanto los del camino como los que trae la vida. Tomó con suavidad la mano de Lila. Pero la paz verdadera, creo que se alcanza construyendo algo nuevo, algo que valga la pena. Sus ojos se sostuvieron en los de ella y Lila entendió que hablaba de mucho más que su propio viaje. Le estaba mostrando un horizonte compartido. Antes de que pudiera contestar, una contracción fuerte la obligó a soltar un grito ahogado. Colt llamó de inmediato al médico y las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de dolor, esfuerzo y esperanza. Doc Cyrus Whitmore volvió acompañado de doña Esther Whitlock, la partera del pueblo que había acudido con presteza. Colt, aunque renuente, se retiró al pasillo caminando de un lado a otro, mientras los gritos de Lila atravesaban las paredes. Poco antes de la medianoche, con la tormenta de verano rugiendo afuera, Lila Rose McKenna dio a luz a una niña sana de pulmones fuertes, cabello oscuro y gesto decidido que hizo sonreír a la partera. Parece una pequeña luchadora, murmuró. Cuando por fin dejaron entrar a Colt, encontró a Lila recostada exhausta pero resplandeciente con un bulto envuelto en lino blanco en brazos. Colt, susurró. Te presento a Elizabeth Rebecca McKenna. El segundo nombre, el de Clara May Boone, la esposa perdida de Colt, le arrancó lágrimas inesperadas. Es hermosa, dijo con voz quebrada acercándose con cautela. Como su madre, Lila sonrió débilmente. ¿Quieres cargarla? Con un respeto reverente. Colt tomó a la pequeña en sus manos grandes y firmes, sosteniéndola contra su pecho, como si fuera cristal. Hola, Elizabeth, murmuró. Bienvenida a este mundo. La bebé lo miró con ojos azul oscuro aún perdidos, mientras sus diminutos dedos se movían bajo la manta. El rostro de Colt se iluminó con asombro, y Lila supo en ese instante con certeza absoluta que ese hombre amaría a su hija como propia. He estado pensando en lo que dijiste. Empezó ella observándolo con la niña dormida en sus brazos. En lo de construir algo nuevo juntos. Colt levantó la vista cuidando de no despertar al bebé. Y creo que me gustaría, continuó Lila con sencillez. No de inmediato, necesitamos tiempo, pero... sí. La sonrisa que se dibujó en él fue como un amanecer sobre las montañas. Tenemos todo el tiempo del mundo, aseguró devolviendo a la niña al regazo de su madre. Por ahora lo único que importa es que descansen. Los días siguientes, mientras Lila recuperaba fuerzas y aprendía los ritmos de su recién nacida, Colt demostró ser un apoyo invaluable. Organizó comidas, buscó a una mujer que ayudara con la ropa e incluso construyó con sus manos una cuna de madera de pino. Una semana después, Lila pudo salir a dar paseos cortos, y Colt la acompañaba con orgullo, presentándola a los cuentos de Fort Rock, como la señora McKenna y su hija. Nadie osaba cuestionar aquella historia incompleta. Una tarde, sentados en el porche del Hotel Colt, habló con calma mientras Elizabeth dormía en brazos de su madre. Tengo unas tierras a 1 milla de aquí.
Empecé una casa el año pasado, pero nunca la terminé. Vivía solo arriba del establo. Lila lo miró con curiosidad. ¿Por qué no la terminaste? Él se encogió de hombros. No tenía sentido levantar un hogar solo para mí. El silencio bastó para que ella entendiera. Quizá ahora haya una razón, dijo Lila suavemente. Si es algo que considerarías, respondió Colt con cautela, dándole espacio para negarse. En lugar de eso, Lila acomodó a Elizabeth en un brazo y extendió la mano libre hacia él. Quiero ver esa tierra tuya, esa casa sin terminar. Al día siguiente, Colt consiguió un carro cubierto para protegerlas del sol. El trayecto tomó apenas media hora atravesando pinares hasta un claro donde se levantaba la estructura de la cabaña. Los muros a medio terminar, el techo incompleto pero sólida en su base con una chimenea de piedra y ventanas bien pensadas. «Es hermoso», murmuró Lila contemplando la pradera, el arroyo que corría constante y los picos lejanos. «La tierra es buena, hay agua todo el año y caza en abundancia», explicó Colt, ayudándola a bajar del carro. Ella no vio lo que faltaba, sino lo que podía ser una mesa compartida, una mecedora junto al fuego, cuartos llenos de risas infantiles. «¿Cuándo podrías terminarla?», preguntó al fin. Los ojos de Colt brillaron con la respuesta implícita en su pregunta. «Antes del invierno, sin duda. Y más pronto si consigo ayuda». «¿Y mientras tanto?», preguntó ella. «Mientras tanto he hablado con Maude Cartwright en el hotel. Quiere que la ayudes con las cuentas y la correspondencia, un trabajo que puedes hacer incluso con un recién nacido. Yo seguiré en el cuarto sobre el establo, hasta que la casa esté lista». Lila lo interrumpió con una leve sonrisa. «Y entonces», Colt tomó sus manos con seriedad, «y entonces, si lo deseas, podríamos hacerlo oficial. Un matrimonio verdadero, un nuevo comienzo para los tres». Lila miró a Elizabeth dormida tranquila en la pequeña cuna que él había fabricado, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la esperanza echara raíces en su corazón. Lila Rose McKenna recorrió con la mirada la cabaña aún sin terminar, imaginando todo lo que algún día podría ser. Finalmente alzó los ojos hacia Colton Colt Remington, que la miraba con esa firmeza serena que tantas veces la había sostenido. «Creo que a Elizabeth y a mí nos encantaría mucho vivir aquí», susurró. La sonrisa de Colt iluminó su rostro mientras la atraía con cuidado a sus brazos, sin olvidar que su cuerpo aún estaba en recuperación. «Te haré feliz a ti y a la niña Lila, te lo prometo». «Ya lo has hecho», respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho ancho, «desde el momento en que me ofreciste tu asiento y tu mano firme». Un año después, la cabaña en la loma ya no era un proyecto inconcluso. Colt la había levantado con paciencia y esmero, añadiendo detalles que la convirtieron en un verdadero hogar. Un porche techado rodeaba dos lados de la casa con vistas al valle y a las montañas. Adentro, un gran salón albergaba la chimenea de piedra, una mesa robusta de pino y sillas cómodas, incluida una mecedora donde Lila solía acunar a Elizabeth. Dos dormitorios se extendían desde la sala, uno para ellos y otro para la pequeña, y para los hijos que soñaban con tener más adelante. Una cocina adosada ofrecía comodidades modernas que Colt había insistido en incluir, sabiendo cuánto trabajaba Lila cuidando de su familia. Su boda había sido sencilla, celebrada en la pequeña iglesia de Silverdale, 3 meses después del nacimiento de Elizabeth. Colt quiso esperar a que Lila se recuperara por completo y estuviera segura de su decisión. Todo el pueblo asistió para ver unirse al respetado explorador con la joven madre que tanto revuelo había causado a su llegada. Ahora, con el verano calentando de nuevo las montañas, Lila descansaba en el porche mientras miraba a Colt jugar con Elizabeth en el prado. A sus 12 meses, la niña daba sus primeros pasos vacilantes, lanzándose entre las manos de su padre para atrapar una mariposa con risas de alegría. La mano de Lila descansaba sobre su vientre, donde una nueva vida empezaba a dar señales. Aún no se lo había contado a Colt, esperando el momento adecuado. Tal vez esa misma noche, cuando Elizabeth durmiera y pudieran disfrutar juntos de la calma. La vida no estaba exenta de dificultades. Colt aún hacía viajes guiando viajeros o llevando despachos, aunque limitaba esas ausencias a lo indispensable.
Lila, por su parte, había trabajado con Maude Cartwright en el hotel hasta el nacimiento de su hija, y después asumió tareas de contabilidad para algunos comerciantes de Silverdale, labores que podía realizar en casa. Estaban construyendo algo bueno paso a paso, una vida que ninguno de los dos hubiera imaginado en sus días más oscuros. Colt levantó la mirada desde el prado y le sonrió esa sonrisa que antes era tan rara y ahora se había vuelto un regalo cotidiano. Con Elizabeth en brazos caminó hacia el porche. «Creo que alguien ya está lista para su siesta de la tarde», dijo, entregando a la niña somnolienta a su madre. «Ha tenido toda una aventura con su papá», observó Lila apartando un rizo oscuro de la frente de la pequeña. Colt se sentó a su lado en el columpio que había construido en secreto para su cumpleaños. «Cada día es una aventura con esta pequeñita». Cuando Elizabeth se quedó dormida en brazos de Lila, Colt pasó un brazo por sus hombros y la atrajo contra sí. «¿Eres feliz?», preguntó en voz baja. «Más de lo que alguna vez creí posible», contestó ella con toda la verdad de su corazón. Más tarde, al acostar a Elizabeth, y mientras la noche pintaba de sombras el prado, Lila le contaría la noticia. Vería cómo el rostro de Colt se iluminaba de la misma manera en que lo hizo cuando sostuvo a su hija por primera vez. Juntos soñarían y harían planes construyendo un futuro que ninguno había imaginado aquella mañana desesperada en el viejo andén de Silver Creek. Porque lo que comenzó con un gesto de bondad, terminó transformándose en algo mucho más grande, una familia forjada no por obligación, sino por elección. Un amor nacido de la confianza de la esperanza renovada y de la certeza de que habían encontrado un verdadero hogar uno en el otro. Cuando el sol se escondió detrás de las montañas tiñendo el cielo de oro y carmesí, Lila supo con absoluta certeza que había hallado su lugar en el amor inquebrantable de Colt y en la familia que estaban formando día tras día.